Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Américo Martín. No ha llegado al estudio aún, vamos a esperarlo. Hace rato conversamos con él y me había confirmado su presencia en el programa. Es decir, está confirmado desde el día de ayer y hoy lo reconfirmamos, pero esperemos que Américo pueda llegar a tiempo al programa. Hay muchos temas, por supuesto, que conversar con él. Y mientras llega Américo, yo quería aprovechar la oportunidad pues, para hacer algunos comentarios, porque ayer la Asamblea Nacional inició la discusión con respecto a la conformación del Comité de Postulaciones para la selección del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional, según el criterio que se manejó allí, agregaba como elemento adicional para la convocatoria de unas elecciones presidenciales. Vino entonces la respuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando hablo de la Asamblea Nacional, hablo de la mayoría de la Asamblea conformada por el G4. Y vino entonces la respuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela por boca de Francisco Torrealba, quien ha dicho pues, que si la Asamblea Nacional no sale del desacato, pues entonces el Consejo Nacional Electoral será designado por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, frente a un tema tan importante como este, se está trancando el juego una vez más. Es decir, bueno, no hay posibilidad de un acuerdo si el argumento fundamental es la designación de un CNE exclusivamente para la elección presidencial. Se supone que el Consejo Nacional Electoral tiene que integrarse para todas las elecciones que estén pendientes y para las elecciones que están convocadas de hecho por la propia Constitución, como por ejemplo las del año que viene, que son parlamentarias. Y si hay un acuerdo político, no se descartaría, por supuesto, la convocatoria de elecciones presidenciales, pero partir de allí es colocar una piedra de tranca que obviamente impediría un arreglo político. Y la designación de un Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia tampoco contribuiría a generar un estado de confianza en la población para la participación electoral. Es decir, estamos en un momento en el cual el juego vuelve a trancarse mientras continúan las conversaciones entre un sector de la oposición pequeño, minoritario, la mesita, como el propio Timoteo Zambrano la define, y el gobierno nacional. Unas conversaciones que han dado algunos frutos, aunque son frutos todavía muy lentos y muy pequeños frente a la magnitud del problema que tenemos en Venezuela. En Venezuela se reclama una solución democrática al conflicto político, y esa solución democrática pasa primero por un acuerdo político. Y ese acuerdo político tiene que empezar por la designación de un Consejo Nacional Electoral. Ya llegó Américo. Un Consejo Nacional Electoral nacido de un acuerdo. Sin un acuerdo entre el PSUV y el G4 es imposible la conformación de un Consejo Nacional Electoral que le dé confianza y que permita resolver el problema. Si la solución se va al Tribunal Supremo de Justicia, pues evidentemente el conflicto continúa. Pero si la Asamblea se tranca en planteamientos que no van a ayudar a la solución de la crisis política, pues tampoco vamos a tener entonces una posible salida, un posible acuerdo que ayude a resolver el conflicto venezolano. Ya llegó Américo y vamos a darle paso. Incorpórate, Américo. Bienvenido al programa. Muchas gracias por venir, Américo. Una vez más, como siempre, bienvenido a Vladimir a la Una. Yo estaba comentando mientras tú llegabas sobre el dilema pues, que está planteado en el día de hoy con respecto a uno de los asuntos que más ha trancado el juego, que es la designación de un nuevo CNE. Para rescatar la ruta electoral tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ahora, las cosas están trancadas porque la Asamblea dice que si es un Consejo Nacional Electoral es para elegir al presidente. Y el gobierno responde que si la Asamblea no sale del desacato, vamos entonces al Tribunal Supremo de Justicia, a que sea el TCJ quien designe el CNE. Entonces, ¿cómo se destranca este juego político venezolano, Américo? Bienvenido. Bueno, en principio no sé si lo plantean de esa manera, con seriedad, porque hay que entender que la decisión de la Asamblea Nacional sorprendió a una serie de factores que creían que el juego estaba muy sencillamente planteado. El punto es que la sentencia del tribunal es un úcase, como yo lo llamo. Un úcase es un úcase es un decreto ejecutivo zarista imperial, obligatorio, a veces grosero y agresivo.
Eso es lo que es un UKC. La figura del desacato, ¿te refieres tú? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ante la vecindad del problema de las elecciones universitarias, bueno, el Consejo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, dictó una sentencia verdaderamente asombrosa, porque dice que si no se cumplen 6 meses las elecciones, está mandando que se hagan las elecciones, si no se cumplen las elecciones en 6 meses, entonces el Tribunal Supremo de Justicia nombrará a dedo todos los rectores, todos los decanos, bueno, sencillamente asaltará la asamblea, todas las universidades, no solo la Universidad Central. Eso es lo peor que ha ocurrido en materia de violaciones a la autonomía en la historia de Venezuela. Eso en cuanto a la universidad. Ahora, en cuanto a la designación del CNE, es a lo que me refería. Es muy importante porque también por ahí pasa lo del CNE. Entonces viene el cumplimiento, viene el problema de las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias están a fecha, están a calendario fijo, están allí. La Asamblea lo que ha hecho por vía de Juan Guaidó fue postular el inicio de un comité, el nombramiento de un comité de apelaciones, de postulaciones para ir hacia un Consejo Nacional Electoral. Eso evidentemente sorprendió a los que estaban esperando, que sencillamente surgiera la abstención, nosotros no vamos a ninguna cosa de esta, etcétera, etcétera, pero predominó la inteligencia. En este caso hay que tomar la decisión más favorable al país, más favorable a la democracia y que no haya sangre ni represalia, buena para todos. Ahora, pero fíjate, Américo, si a eso se le agrega como condimento o condicionante que el CNE se elige para la convocatoria de elecciones presidenciales, como se le escuchó decir a varios voceros de la oposición, eso evidentemente en este momento no permite un acuerdo con el gobierno. Igual que si el gobierno decide que es el TCJ el que va a resolver esto, ¿no? Bueno, si decide que es el TCJ, bueno, sencillamente eso no puede ser. Sencillamente no puede ser, bueno, todas las fuerzas del mundo se levantarán para impedir ese atropello. Pero la Asamblea Nacional no está en ese plan de crear obstáculos, no, para nada. Al contrario, está tratando de favorecer el asunto, porque de hecho hay reconocido implícitamente que en determinadas condiciones, que incluso se aprobó el Estatuto de Garantías, cumplidas esas garantías, bueno, hay que ir a las elecciones, sean las universitarias o las que sean. Pero hay voluntad por parte de la Asamblea Nacional de hacer su papel. Y su papel es el que está escrito en la Constitución. Usted es el que tiene que decir, nombrar el Consejo Nacional Electoral para que se produzcan las elecciones que están a fecha fija. Nadie puede impedirlas, nadie puede posponerlas, salvo que haya algún profundo acuerdo político. Pero en este caso, lo que sí está planteado es una negociación, vamos a llamarla con su nombre, una negociación entre el gobierno y la oposición, sin trampas, sin esguinces, sin caminos torcidos. No pueden utilizar las conversaciones que ya tenían con una minoría de la oposición para impedir las negociaciones con la Asamblea Nacional, con la mayoría opositora. Bueno, pues es que pasa por allí, porque sin el PSUV y sin el L4 no se puede elegir el CNE en la Asamblea. Así es. Esa es la realidad. Entonces es una realidad. Como es realidad la otra, la de que el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente ilegítimo, írrito, lo que tú quieras, pero ahí están dictando sentencias. Y esas sentencias las utilizan con poder de eficacia. Entonces, claro, eso es, por supuesto que es una ilegalidad asombrosa, atroz, pero hay que moverse en la realidad. Y la realidad te indica que se ha dado un gran paso, que es lo que ha despertado estas reacciones nerviosas, de que vuelve otra vez la tesis de la tontería aquella del desacato. Parece que es un desacato para toda la vida, un desacato permanente. Pasan los sucesos y bueno, estás en desacato, porque una vez estuviste, según tú, estuviste en desacato, entonces lo estás para siempre. Entonces, claro, ese es un argumento que no se sostiene ya. El gobierno tiene que ir a negociar en serio, es lo que le corresponde, para tratar de buscarle una salida constitucional al país, una salida efectiva que los venezolanos demandan, porque aquí nadie quiere seguir en esta desgracia. Ahora, tenemos que hacer la pausa, Américo. Ahora, hay un elemento importante y es que la Asamblea se declara en sesión permanente. Y tú que fuiste parlamentario, como lo fui yo también, tú por supuesto con una mayor experiencia,
indiscutiblemente en ese campo, tuviste muchos años en el Parlamento, muy bien sabes que en una sesión permanente las cosas pueden ir cambiando en la dinámica del debate. En el propio Parlamento todo es cambiante. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos analizando este punto, pero también quiero meterme con la realidad latinoamericana. Tú eres gran conocedor, por ejemplo, de Chile por toda la realidad de América Latina, de América Latina, pero me gustaría que habláramos de lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Argentina, Colombia. Bueno, y cómo queda el Grupo de Lima, cómo queda la estrategia de Estados Unidos frente al conflicto venezolano. Analizar todos estos puntos también contigo, Américo. Y hacemos la pausa. Política a la una. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.